Revela hoy la paz divina. Deja de sobrepensar y confía en el plan sagrado de Dios para tu vida. En la tierra de Canaán, en el 3er año de Joacim, los ecos de las promesas divinas resonaban entre los campos de cebada y las llanuras de heno. Allí vivía José, el hijo amado de Jacob, con su túnica de muchos colores, un símbolo del cariño incondicional de su padre. Desde joven, José soñaba con un futuro brillante, pero en su hogar el viento de la envidia soplaba fuerte. Sus hermanos, celosos y resentidos por el amor de su padre, decidieron traicionarlo, vendiéndolo como esclavo a mercaderes ismaelitas que lo llevarían lejos, a Egipto. La tormenta de su vida había comenzado. En la profunda oscuridad de una prisión egipcia, el clamor de las cadenas resonaba en sus oídos como un recordatorio del dolor y la traición. En su corazón, la pregunta lacerante: ¿dónde está Yahvé en medio de mi sufrimiento? La fría piedra de las paredes de la celda se sentía tan implacable como su desesperación. Sin embargo, en medio de la oscuridad, algo en su interior comenzó a despertar. Recordó las historias de su padre Jacob, los relatos de cómo Dios había sido fiel a Abraham e Isaac. Los hebreos eran un pueblo elegido y él era parte de ese legado. Cada día pasaba con la intención de servir a los demás prisioneros, enseñándoles a confiar en el Dios de sus antepasados. El testimonio de su fe era inquebrantable. Sus sueños de grandeza no se habían desvanecido. Se habían transformado. Un día, interpretó los sueños de sus compañeros de prisión, revelando el futuro que les aguardaba. Allí, en medio de la penumbra, comenzó a ver la mano divina tejendo un plan más grande que él mismo podría entender. Un día, el faraón tuvo un inquietante sueño que lo atormentaba. Desesperado, llamó a todos sus sabios, pero ninguno pudo darle respuestas. En su angustia, alguien recordó a José, el hebreo en prisión que había interpretado sueños. Rápidamente lo hicieron llamar. Con fe en Dios, José se presentó ante el rey, y no solo interpretó el sueño, sino que también ofreció un consejo vital: prepararse para los años de abundancia y los años de hambre que vendrían. Su capacidad para confiar en Dios le ganó un puesto de poder en Egipto, y desde su nueva posición, la añoranza por su hogar nunca lo abandonó. Los años pasaron, y la hambre golpeó la tierra como un mandato divino. Los hermanos de José aparecieron en Egipto en busca de alimento, sin saber que aquel gobernador que tenían ante ellos era su hermano. Al ver sus rostros, un tumulto de viejos recuerdos agitó su alma. La traición, el dolor y la posibilidad de venganza cuestionaban su corazón, pero el eco de los relatos de misericordia resonó en su mente. ¿Podría perdonar? ¿Podría ver más allá del daño hecho? En ese momento crucial, la historia da un giro maravilloso. José, siendo testigo del cambio en sus hermanos, se enfrenta a su decisión más grande. Cuando finalmente se revela a ellos, un asombro los embarga. La gran pregunta subyace entre ellos: ¿podrán ellos reconocer el plan divino que había sido trazado desde sus traiciones? La respuesta de José brota con amor. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo ha convertido en bien. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Finalmente,
La gloria de Yahvé comienza a hacerse evidente, y el camino hacia la reconciliación es iluminado por la esperanza en Cristo, reflejando el poder supremo de su amor inquebrantable. Las sombras del pasado se disipan mientras el propósito de Dios se despliega, dejando un rastro de luz y redención que mantiene a la audiencia ansiosa por descubrir lo que vendrá. La historia de José no se cierra aquí. La historia apenas comienza. José, con el corazón rebosante de emociones encontradas, miró a sus hermanos, quienes se encontraban abrumados por el asombro y el temor. Sabían que lo que habían hecho había causado un dolor difícil de sanar. Sin embargo, la mirada comprensiva de José reflejaba un camino hacia la redención. Los hombres, atónitos, se encontraban ante el abismo de sus decisiones, pero también ante la gracia que había brotado de sus actos. Mientras sus corazones se hundían en la culpa, la voz de José resonó con compasión. «Acérquense a mí», dijo José extendiendo su mano como signo de aceptación. «No tengan miedo, yo soy su hermano, aquel a quien vendieron. Pero miren cómo Dios ha hecho prosperar mi vida para salvarnos a todos ustedes». Las palabras cayeron como un bálsamo sobre las almas atribuladas de sus hermanos. Al escuchar la voz de José, sintieron que la pesadez de sus pecados comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la esperanza. Uno de sus hermanos, Judá, quien había sido el instigador de la traición original, se atrevió a hablar, su voz temblando. «José, lo que hicimos fue un acto de gran maldad. Nunca imaginamos que nuestras acciones traicionarían no solo a ti, sino también a todos nosotros. ¿Podrás perdonarnos?» La respuesta de José fue un cántico de poder y gracia, que evocaba la profunda verdad de la soberanía divina. «Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo ha convertido en bien», repitió, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Él ha usado cada doloroso paso en mi camino para un propósito mayor. He sido enviado aquí para preservar la vida. Vengan, family, y sigan mis pasos. Aquí hay espacio para todos». Así, la familia de Jacob fue llevada a Egipto, donde la tierra de Gosén los recibió con brazos abiertos. El asombro de ver a su hermano elevado a tal posición de autoridad era un recordatorio tangible de la gracia divinal que puede transformar el luto en danza, la traición en reconciliación. Mientras el tiempo avanzaba y la familia se establecía en esa tierra fértil, las sombras del recuerdo se disipaban, pero las promesas de Dios continuaban resonando. José no olvidó su hogar ni las promesas hechas a su padre, y sabía que había algo aún mayor en juego. Se vio a sí mismo como un instrumento en un plan divino que iba más allá de su comprensión. No obstante, la vida traía consigo vientos de cambio. Con el tiempo, hubo un nuevo faraón en Egipto, uno que no conocía a José y su obra. Los hebreos comenzaron a ser vistos como una amenaza, y la prosperidad que disfrutaron se vio sustituida por la opresión. La historia de la familia de Jacob, que florecía en ese nuevo hogar, ahora se tornaba oscura. La fe de José, que había brillado tan intensamente, parecía estar a punto de ser puesta a prueba una vez más. Los cielos empezaron a llenarse de nubes y un susurro en la oscuridad clamaría a Dios por liberación. Los descendientes de Jacob recordarían las promesas hechas a Abraham, Isaac y su padre, porque en ellos había un pacto eterno. Mientras el llanto del pueblo hebreo llegaba a los oídos de Yahvé, un nuevo capítulo se estaba preparando. Y así, la historia de la salvación continuaba, tejida en la trama de sufrimiento y redención. El clamor de un pueblo oprimido sería la semilla de un milagro, el eco de promesas inquebrantables. Al mirarse a sí mismos, el pueblo de Dios empezaría a anhelar con fervor la liberación, preguntándose si el tiempo de su redención había llegado.
Pero antes de que la luz brille de nuevo en medio de la oscuridad, el divino plan de Dios aguardaba su momento. ¿Qué haría Él, el grande y poderoso, en medio de su sufrimiento? La respuesta se acercaba, y con ella la revelación del inquebrantable deseo de Dios de liberar a su pueblo y cumplir su promesa. Las noches en Egipto se volvieron pesadas, y el lamento de los hebreos llenaba el aire como un canto de dolor. Las cadenas de la opresión fueron forjadas por manos temerosas y corazones que olvidaron el esplendor de la promesa. Pero en medio de la desesperación, las esperanzas de la familia de Jacob ardían como brasas, esperando la chispa divina que las avivara. A medida que el faraón aumentaba su carga sobre el pueblo, forzando a los hebreos a trabajar en ladrillos y en las obras de su reino, el clamor se hacía incesante. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres?, preguntaban en silencio las mujeres, y los hombres se aferraban a la promesa que su linaje custodiaba. Ni el profundo pesar ni los azotes podían eliminar la verdad que Dios había dejado grabada en sus corazones. Mientras tanto, José, recordando el favor divino que había encontrado en tiempos de tribulación, buscaba consuelo en Yahvé. En sus momentos de oración, el eco de su historia llenaba su alma, revelando que su propio sufrimiento había sido parte del vasto lienzo del plan de Dios. El dolor de mi pasado fue el camino hacia la salvación de muchos, murmuraba en su interior, recordando su viaje desde el pozo hasta la corte del faraón. Un día, José se encontró con sus hermanos nuevamente. Se venían sombras en sus rostros. El cansancio, la preocupación y el arrepentimiento se habían apoderado de ellos. «José», comenzó Rubén, el mayor, «regresamos a ti abatidos. El sufrimiento en esta tierra ha crecido. Nuestras mujeres, nuestros hijos, todos claman por alimento y esperanza, y entre la opresión, contemplamos el eco de nuestros errores pasados». La compasión iluminó el rostro de José, y una idea poderosa surgió en él. «Hermanos, no pierdan la fe. Aquellos días de gloria en Gosén regresarán, porque el Señor no se ha olvidado de nosotros. Recordemos el pacto hecho a nuestros antepasados. Él nunca quebrantará su promesa». Las palabras de José se convirtieron en alimento para sus almas hambrientas, y un nuevo fervor comenzó a renacer entre ellos. Pero aun cuando la esperanza comenzaba a germinar, un corazón oscuro acechaba en la corte del faraón. El temor del rey a los hebreos creció, y la certeza de que serían un pueblo fuerte lo llenó de pavor. Si continúan multiplicándose, podrían volverse una amenaza, murmuraron sus consejeros, sugiriendo medidas más severas. Fue entonces que el rey emitió un decreto. Todo niño hebreo nacido debe morir. Este edicto se esparció como un viento helado, y el terror se apoderó de las casas de los hijos de Israel. Las matronas se encontraban en apuros, y el llanto de los inocentes resonaba en los corazones de los que aún esperaban. Pero en medio de la desolación, la mano de Dios estaba moviéndose en secreto. En ese tenso panorama nacía una niña, hermosa y frágil, cuya madre encontró refugio en la fe. Era Moisés, un niño cuya vida traería consigo el peso de una promesa eterna. «En él está la clave de nuestra liberación», susurraron las mujeres ancianas. Y el ciclo de la salvación comenzaba a girar, ligado a la fe de una madre y el propósito divino que se desataría a través del tiempo. La historia de sufrimiento e injusticia seguía su curso, y la pregunta latente en los corazones del pueblo resonaba con más fuerza que nunca. La perspectiva de la redención estaba al borde del cumplimiento, y mientras la oscuridad acechaba, el cielo estaba a punto de resplandecer con la luz de la intervención divina. Así, el destino de Egipto y de la nación hebrea se entrelazaba inexorablemente. ¿Cómo cumpliría Dios su pacto con Abraham, Isaac y Jacob en medio de tal opresión? ¿Qué provocaría el clamor del pueblo
y el murmullo del futuro que se disponía a florecer en liberación. Lo que se acercaba era una revelación de la soberanía de Dios, y el cumplimiento de su promesa estaba a punto de dar un giro inesperado, sellando su voluntad eterna en la historia de su pueblo. El viento soplaba con un silencio tenso sobre las aguas del Nilo, donde la presencia de Dios se hacía palpable, a la espera de la declaración de su propósito. En las casas del pueblo hebreo, las noches eran interrumpidas por el llanto de las madres que temían por la vida de sus hijos, y la inquietante sombra del faraón acechaba cada rincón. Sin embargo, en un pequeño hogar, la fe de Jocabed se mantenía firme, iluminada por la promesa que su corazón conocía. ¿Qué haremos con él?, se preguntaba en voz baja, susurrando a su esposo Amram, mientras miraba a su hermoso bebé dormido en sus brazos. No podemos permitir que lo encuentren. La vida de este niño es un don de Yahvé. Debemos protegerlo, respondió Amram, decidido. Aquella noche, el amor y la fe se tejieron juntos, formando un refugio sagrado para Moisés. Cuando el día brilló por primera vez en esa mañana, la madre de Moisés hizo lo impensable. Con manos temblorosas, confeccionó una cesta de juncos y la selló con asfalto y brea. Su corazón estaba pesado por la decisión que debía tomar, pero confiaba en el Dios que había prometido protección y redención a su pueblo. Que la voluntad de Dios prevalezca, murmuró mientras colocaba a su hijo en la cesta y la depositaba suavemente en las aguas del río. El destino de Moisés reposaba en la providencia divina. Mientras la corriente lo guiaba, la hermana de Moisés, Miriam, permanecía oculta entre los juncos, aguardando el momento en que el plan de Dios sería revelado. En la corte del faraón, la hija del rey se encontraba sumida en sus propias reflexiones, buscando un propósito en medio de la opulencia y la opresión. Cuando sus ojos se posaron sobre la cesta, su corazón se sintió compelido. Algo en su interior le decía que debía rescatar al niño. «Este es uno de los hebreos», exclamó. Y mientras sostenía a Moisés entre sus brazos, la cobija de amor y cuidado comenzó a extenderse sobre el pequeño. Aunque el edicto del faraón dictaba muerte, la hija del rey decidió actuar con bondad, ignorando la injusticia que se cernía sobre su linaje. Así, el niño que debía ser aniquilado se convertía en el hijo adoptivo de la familia real, y la sombra del miedo se desvanecía en la luz de la providencia divina. Miriam, al salir de su escondite, corrió a la hija del faraón y le ofreció a su madre como nodriza un movimiento bordeado de sabiduría. Jocabed, ahora capaz de cuidar de su hijo, vio cómo su fe resplandecía en medio de la adversidad. Mientras Moisés crecía en la corte, el suelo de Egipto temblaba bajo el eco de un futuro marcado por la redención. A lo lejos, el clamor de los hebreos seguía aumentando, como un lamento que se elevaba al cielo. Las promesas de Dios no eran olvidadas, y la voz del pueblo resonaba en su corazón. «¿Cuánto tiempo más, Señor?», clamaban, mientras sus lágrimas mezclaban sus plegarias. Pero, en el cielo, un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. La intervención divina se acercaba. Dios nunca había cesado de actuar, y desde el palacio hasta los corazones del pueblo, su plan se tejía con hilos de esperanza y redención. Cada lágrima derramada, cada dolor, cada grito en medio de la opresión se convertía en la esencia de un pacto que jamás se quebrantará. La historia de un niño, en un pequeño río, estaba cambiando la trayectoria de una nación. La liberación estaba a las puertas, y mientras los hebreos claman por socorro, las miradas se alzaban hacia las alturas, donde la luz de Dios comenzaba a brillar con promesas cumplidas. Pero la pregunta permanecía: ¿qué papel desempeñaría Moisés en el plan soberano de Dios, y cuándo podría el pueblo ver por fin la manifestación de su salvación?
El misterio de la divinidad se tornaba más profundo, y el clamor de liberación resplandecía por un futuro que aún estaba por revelarse. Los años pasaron y Moisés creció en la riqueza y el esplendor de la corte egipcia, sin saber que su verdadero origen lo conectaba con un pueblo oprimido, un pueblo que clamaba por liberación. Con cada día que transcurría, el conflicto interno crecía en él, pues la sombra del destino divino comenzaba a manifestarse. Una mañana, mientras paseaba por los jardines palaciegos, Moisés contempló la belleza que le rodeaba. Pero al instante, sus ojos se detuvieron en un grupo de hebreos que trabajaban arando la tierra bajo el peso del látigo del capataz. Su corazón se llenó de ira al ver cómo sus compatriotas sufrían, pues reconocía en ellos un eco distante de su propia herencia. Se preguntó en silencio, ¿por qué yo, que tengo el privilegio de la realeza, no intervengo para detener esta injusticia? Sin embargo, el temor lo sometía, y en su mente resonaban las palabras de su adoctrinamiento, que le habían enseñado a mirar con desprecio a los esclavos. Aún así, un inquebrantable sentido de justicia comenzaba a avivar su alma, pues había en él una conexión divina más fuerte que las cadenas del faraón. Una tarde, llevando su conflicto a la oración, Moisés se apartó de la corte y se dirigió a un lugar solitario. Allí, sus súplicas se convirtieron en llanto. Imploró a Yahvé por el destino de su pueblo. Aquella carga se volvió tan pesada que el eco de sus lamentos resonaba en el cielo. Entonces el cielo se cubrió de nubes oscuras y una voz, fuerte como el trueno y suave como el susurro de una brisa, habló a su corazón. He escuchado el clamor de mi pueblo. Yo te he escogido para que seas su voz. Moisés sintió un escalofrío recorrer su ser. ¿Podría ser posible que él, un príncipe, fuese el designado para liberar a su pueblo? La revelación lo enfrentó a un dilema. El peso de su responsabilidad lo abrumaba, y la duda se arrastró en su mente. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y liberar a los israelitas?, clamó, su voz quebrantada por el desafío implícito. Sin embargo, las palabras de Dios reverberaron en sus pensamientos. Tú eres mío, iré contigo y seré tu boca. Te he preparado desde antes de tu nacimiento. Aquella declaración vibrante de promesas encendió la fe en su corazón. En el profundo silencio de la tarde, sintió la paz descender sobre él como lluvia refrescante. Mientras tanto, en las tierras de Egipto, la opresión se intensificaba. El faraón, sintiendo el descontento creciente entre el pueblo hebreo, tomó decisiones aún más crueles. Los hombres y mujeres hebreos, quebrantados y desesperanzados, gritaban a Dios día y noche, clamando por salvación. El pirámide del sufrimiento se alzaba, pero también lo hacía la esperanza. Pasaron los días, y Moisés, desde aquel encuentro divino, comenzó a cuestionar su vida en la corte. Una resistencia empezaba a tomar forma dentro de él, y entre los muros del palacio, la chispa de su destino divino lo llamaba a cumplir con la misión de liberar a su pueblo. El eco de su pueblo se entrelazaba con la voz de Dios, revelando un camino que pronto sería trazado en el desierto. Pero en el fondo de su corazón, la angustia persistía, y la pregunta ardía como fuego en su mente. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar al faraón y desatar el poder de Dios en medio de su pueblo? Así, mientras el clamor de los hebreos se elevaba al cielo, una nueva revelación del plan de Dios comenzaba a surgir. Moisés estaba al borde de descubrir que no solo tenía un llamado, sino que su vida estaba entrelazada con el destino de muchos. La tensión se intensificaba, y la liberación no estaba lejana. Estaba forjándose en la fragua de la fe y la obediencia.
La historia de Moisés estaba a punto de cruzar un umbral sagrado, y la gloria de Yahvé iba a ser revelada de maneras que el mundo jamás había conocido. Sin embargo, un nuevo desafío se aproxima. ¿Aceptará Moisés el llamado divino que cambiará la historia de su pueblo y con ello, la historia de toda la humanidad? El misterio de su respuesta aguardaba en el viento, como un eco de promesas aún por cumplirse. En los días que siguieron al encuentro en el desierto, Moisés comenzó a experimentar un cambio radical en su corazón. La opresión de los hebreos continuaba aumentando en Egipto. Sus vidas eran un torbellino de sufrimiento y su clamor se elevaba al cielo. Cada lamento de su pueblo resonaba en los muros de la corte, golpeando como un martillo en los cimientos de su conciencia. Moisés, quien había disfrutado de una vida de lujo y confort, ahora se sentía como un extraño entre los suyos. La imagen de los hebreos afligidos permanecía grabada en su mente, y en sus sueños oía sus voces pidiendo ayuda. Así, un día, sin poder resistir más la llamada de su destino, decidió actuar. Se aventuró fuera de la corte, buscando respuestas. Un profundo sentimiento de urgencia lo guiaba. Durante sus pasos hacia el campamento hebreo, se llenó de resolución y temor, sabiendo que la intervención de Dios en su vida requeriría más que palabras. Mientras se acercaba, sus pensamientos eran un mar agitado. Había en él un fervor que crecía a la par que sus dudas. Al llegar al grupo de esclavos que laboraban, el espectáculo era desgarrador. Cuerpos cansados, miradas vacías y un desasosiego palpable en el aire. Sin embargo, al mismo tiempo sintió que el fuego del llamado divino lo invadía. En un instante de valentía y desesperación, se hizo presente, gritando para hacerse oír sobre el ruido del trabajo. «He oído el clamor de mi pueblo, el Señor nos liberará», proclamó. Fue entonces cuando un hebreo, con lágrimas en los ojos, se acercó a él y le preguntó, «¿Nos salvarás, príncipe de Egipto?». Moisés sintió el peso de esa pregunta sobre sus hombros, pues la verdad le golpeó con la fuerza de una tormenta. No podía salvarlo solo con palabras, no podía hacerse el sordo ante el sufrimiento de su pueblo y seguir disfrutando de la vida en el palacio. El fuego divino lo llenó, y con resolución decidió enfrentar al faraón, el opresor de su pueblo. Pero tan pronto como se formuló este propósito, también se le presentó la sombra del temor. La imagen del faraón, arrogante y poderoso, llenó su mente. ¿Cómo podría un hebreo como yo desafiar a un rey? ¿Qué me daría el valor para hablar en su presencia?, pensó con angustia. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo de Egipto, Moisés tuvo un sueño poderoso. Vio las puertas del palacio del faraón abiertas ante él como una invitación, mientras una voz resonaba: «El tiempo ha llegado. Yo estaré contigo». Al despertar sintió un cambio en su lucha interior. La paz que había orado por tanto tiempo le rodeaba, bañándolo en una luz suave y cálida que ahogaba sus miedos. Moisés se dio cuenta de que el llamado al que respondía no era solo para él, sino para todo un pueblo. Decidido, se preparó mental y espiritual para su encuentro con el faraón, sabiendo que no sería una confrontación fácil. Sabía que cada paso que iba a dar lo acercaría no solo a su destino, sino también a liberar a quienes sufrían. Así, mientras la opresión sobre Israel era palpable, la providencia de Dios se manifestaba. El pueblo estaba despertando la esperanza. En las sombras, las promesas de Dios se tejían en un plan que pronto se revelaría. Moisés se estaba convirtiendo en el hombre que cambiaría la historia del pueblo y del mundo. Sin embargo, en su corazón había un nuevo misterio que ardía. ¿Qué señales mostraría Dios que confirmarían su llamado? La noche era oscura y en el viento se oía un susurro. La gloria de Yahvé está a punto de ser manifestada.
En su mente resonó una pregunta que sellaría su destino. ¿Aceptaría Moisés el desafío? Moisés, con la determinación recién infundida en su corazón, se despertó la mañana siguiente con un propósito claro e incuestionable. Los rayos del sol atravesaron las nubes y se filtraron a través de su ventana, como un recordatorio de la luz divina que guiaba sus pasos. El tiempo ha llegado. Se repetía en su mente, una frase que ahora resonaba con poder y significado. Convocando a los ancianos hebreos, Moisés comenzó a relatarles la experiencia que había tenido en el desierto. Les habló de la voz que había oído, de la promesa de liberación que resonaba a través de los cielos, y de la necesidad de confiar en Yahvé. Pero mientras compartía su mensaje, se llenó de tensión. Algunos escuchaban con ojos brillantes de esperanza, mientras que otros miraban con escepticismo. ¿Cómo puede un hombre que una vez fue príncipe de Egipto ser ahora nuestro Salvador?, murmuraban entre ellos. A esta incertidumbre, Moisés respondió con coraje, recordando las palabras del Dios de sus antepasados. Yo soy el que soy. Y entendiendo que el poder de la salvación no dependía de él. No he venido a deciros lo que quiero, sino lo que Elohim ha determinado, les declaró con voz firme. Él nos liberará de la mano del faraón. Mientras hablaba, un eco de fe pareció colarse en el corazón del pueblo. Un anciano de mirada sabia se atrevió a hacer una pregunta vital. ¿Y cuáles son las pruebas de que el Señor está contigo? Ante este desafío, el corazón de Moisés se agitó. Sin embargo, la respuesta llegó a su mente, un principio divino. Eres tú quien debe ir, y yo estaré contigo. Así, se dirigió a la casa del faraón, un lugar donde el orgullo y la opresión reinaban supremos. Con cada paso, su fe se alzaba, sabiendo que debía hablar en nombre de su pueblo. Al entrar en el palacio, el aire se tornó denso. Los guardias lo miraban con desprecio, y el faraón, sentado en su esplendor, apenas lo reconoció. ¿Qué quiere el hijo de una esclava hebrea?, preguntó con burla y desdén. Moisés, temblando por dentro pero firme de corazón, se puso en pie y proclamó: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. La risa burlona del faraón retumbó por todo el salón. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y lo deje ir? Un viento helado pareció recorrer el lugar, como si los cielos mismos se prepararan para el desafío. Moisés comprendió que esto era algo más que un simple decreto real. Era la batalla entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, no se dejó amedrentar. En su interior recordó la promesa del Señor y sintió que una fuerza poderosa lo sostenía. Querubines dragones de miedo y dudas trataban de aferrarse a él, pero cada palabra de desafío que le dirigió al faraón fue acompañada por el fuego del Altísimo. Si no dejas ir a mi pueblo, conocerás el juicio de Dios, advirtió. El silencio en la corte se hizo palpable, y el faraón, aunque afectado por su osadía, terminó desechando su advertencia. Mientras Moisés salía del palacio, el eco de su desafío retumbaba en su mente. ¿Qué más hará Dios para mostrar su poder?, pensó. En su corazón sentía que algo se acercaba, un cambio venidero, una intervención divina. Las plagas presagiaban un cambio irreversible, y el clamor de su pueblo aún resonaba en su interior. «Nos salvarás, oh Dios». Con estas palabras, el pueblo hebreo comenzaba a despertar no solo un clamor de liberación, sino también una expectativa de la gloria de Yahvé. En la distancia, Moisés miró hacia el horizonte y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. ¿Cuál será el siguiente paso en el plan soberano de Dios?, se preguntó con asombro, sin ser aún capaz de imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. La historia de su pueblo se estaba alterando.
y la manifestación de la gloria divina estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser revelada. Moisés regresó a su hogar con el eco de la desdicha del faraón resonando en su mente, pero su espíritu ardía con la certeza de que el Todopoderoso no lo había desamparado. Vino a su corazón la promesa de que a través de su obediencia, la liberación de su pueblo se acercaba. Cegado por su ira, el faraón había desestimado la voz de Dios, desafiando su autoridad, y eso solo intensificó la determinación de Moisés. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el campamento hebreo, Moisés se reunió con Aarón, su hermano. Era un hombre de voz persuasiva y de fiel acompañante en su misión. «Hemos de regresar al faraón», le declaró con fervor. «No podemos rendirnos ante la dureza de su corazón. El Señor nos ha llamado, y nosotros debemos ser fieles». Aarón, sintiendo la gravedad del momento, asintió con seriedad. «Que se cumpla en nuestra vida según la palabra del Señor. Regresemos, hermano, y declaremos su verdad». Los dos hombres no solo eran portadores de un mensaje, eran embajadores del cielo, llevando consigo la expectativa de un milagro. Tomaron un momento para orar, buscando la dirección divina. «Yahvé, te imploramos que nos des valor y las palabras adecuadas», rogó Moisés, «porque nosotros somos solo instrumentos en tus manos. Que tu voluntad se haga, y que la liberación de tu pueblo sea manifiesta». Al día siguiente, se presentaron nuevamente ante el faraón. La atmósfera en la sala del trono era tensa. Los dignatarios miraban con recelo a Moisés y a Aarón, conscientes de la audacia que conllevaba su llegada. Con voz firme, Moisés proclamó: «El Señor, Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo, para que me sirva». Las palabras reverberaban en las paredes de palacio como un eco de desafío. El faraón, sin embargo, era inflexible. ¿Por qué debería escuchar al Dios de los hebreos? ¿Quién es él?, desafió, con una risa fría que recorrió la sala como un escalofrío. La falta de reverencia del monarca era una espada de doble filo. Su arrogancia lo alejaba de la verdad, mientras su obstinación lo conducía a su ruina. Moisés sintió en lo profundo de su ser la intensidad del momento. ¿Cómo podría convencer a un rey tan endurecido? Recordando la dirección divina, habló con una claridad aún más potente. «Si te niegas a liberar a su pueblo, serás testigo de maravillas que el Señor realizará en esta tierra». Con esas palabras lanzó un desafío, un ultimátum divino que sería difícil de ignorar. Pero el faraón simplemente se mofó, rechazando la advertencia. El desamparo, sin embargo, no ocuparía el lugar de la fe. Esa misma noche, Moisés se encerró en su habitación, inquieto, orando y buscando un nuevo encuentro con el Altísimo. En ese estado de vigilia, sintió la presencia de Dios como una brisa suave que traía una promesa. «Moisés, ve y di al pueblo que yo les he oído. Su clamor ha llegado a mí, y estoy a punto de actuar en sus vidas». Con renovada energía, Moisés se presentó ante los ancianos hebreos. «Escuchad, hijos de Israel, el Señor nos ha oído. Estamos al borde de un acto glorioso. El tiempo de nuestra liberación se aproxima». Un murmullo de esperanza se extendió entre ellos. Sus rostros, antes sombríos, comenzaron a relucir con la luz de la esperanza. Con el corazón acelerado, Moisés sabía que el siguiente paso era crucial. Debía confrontar al faraón nuevamente. Con cada latido, recordaba que no iba solo. La esencia misma de Yahvé lo acompañaba, y el divino plan de liberación comenzaba a revelarse en misteriosas capas. «Grandes prodigios se manifestarán», murmuró para sí mismo, sintiendo el peso y la gloria del propósito divino. Todo esto es parte del plan. Con su mente llevándole hacia lo que Dios estaba por hacer, salió en dirección a la corte, sin advertir que un fuego divino ardía en la distancia. Mientras se acercaba,
El eco de su fe resonaba en su interior. ¿Qué revelaciones estarían por venir? Se preguntó, consciente de que la historia se desplegaba ante sus ojos. El encuentro con el faraón estaba destinado a ser monumental, y en el fondo de su ser, sabía que lo que estaba por ocurrir definía no solo a su pueblo, sino también al mundo entero. Cuando Moisés y Aarón llegaron nuevamente a la corte del faraón, el ambiente estaba cargado de tensiones indescriptibles. El palacio, que una vez fue un símbolo de poder absoluto, ahora parecía temblar ante la presencia de la voz de Dios que resonaba desde el corazón de estos dos hombres. Moisés respiró profundamente, recordando las palabras del Altísimo, y sintió un profundo anhelo por la libertad de su pueblo. Faraón comenzó con una voz que no temía. El Señor ha hablado de nuevo, y su mensaje es claro: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Las palabras fueron como una explosión en la sala, y un murmullo se levantó entre los asistentes. Moisés no podía ignorar el ardor que hervía en su interior. Cada sílaba encarnaba la promesa de un Dios que jamás quebranta su pacto. Pero el faraón, una vez más, se mostró despectivo. ¿Quién es este Yahvé?, respondió con arrogancia, cruzando los brazos en un gesto de desafío. Sus ojos desafiantes parecían oscurecer el aire como nubes cargadas de tempestad, y el desdén que proyectaba era un veneno que infectaba a su alrededor. No he de escuchar a un Dios que no reconozco. Mantendré a tus hebreos como mis siervos. Aarón, sintiendo el peso del rechazo, se atrevió a intervenir. ¿No sabes que Dios ha colocado su mano sobre Egipto? Si continúas en tu obstinación, conocerás el poder de su ira. La vehemencia de su declaración resonó. Las miradas pasaron de la indiferencia al temor. Moisés entendió que el tiempo para advertencias sutiles había pasado. Con el poder del Espíritu, tomó la palabra de nuevo. Si no permites que el pueblo de Dios se marcha, en esta tierra lloverán plagas que nunca has visto. Mientras hablaba, recordó las palabras del Señor. Moisés, yo endureceré el corazón del faraón. Éxodo 4:21. Y comprendió que esto era parte del plan soberano de Dios. A pesar de la advertencia, el faraón mantuvo su desdén. ¿Acaso temes a un Dios que no sirve al poder de Egipto?, ridiculizó, desestimando su amenaza. Pero en lo profundo de su corazón, Moisés sabía que el desafío ante ellos era más que carne y sangre. Era un conflicto cósmico donde el cielo y el infierno se enfrentaban. El faraón no solo desafiaba a Moisés, desafiaba al creador del universo. Moisés salió de la corte con el fervor de un profeta en llamas, pero también con la intranquilidad de saber que el tiempo se estaba acabando. Regresó a su hogar, y mientras reflexionaba sobre la obstinación del faraón, vio el fuego divino que ardía a lo lejos, el mismo fuego que había visto en la montaña muchos años atrás. Era un recordatorio del Dios que se había revelado en medio de lo ardiente y lo inquieto. La noche llegó, pero el alivio no. En su soledad, Moisés clamó: Señor, ¿qué has de hacer? ¿Puede el corazón de este hombre ser transformado, o debemos ver el juicio caótico de Egipto? El silencio se volvió la respuesta, una respuesta que contenía la esperanza, el poder y la determinación de un Dios que estaba a punto de mostrar su gloria. Entonces, en su meditación, Moisés escuchó una voz interior, resonando como un coro celestial. He aquí, haré señales y maravillas que traerán gran juicio sobre Egipto, pero también conducirá a la liberación de mi pueblo. Era una promesa que le llenó de esperanza y temor al mismo tiempo. Con este nuevo entendimiento, supo que debían regresar y enfrentar al faraón de nuevo, con cada palabra y cada acción uniendo cielo y tierra. La mano de Dios estaba por moverse, y aunque la resistencia del faraón amenazaba con oscurecer el horizonte, Moisés se dispuso a ser el conductor de voluntad divina. Así, la historia avanzaba,
y el divino desenlace se acercaba. Pronto, las plagas caerían como torrentes, y la soberanía de Yahvé se revelaría ante la humanidad. Qué maravillosas demostraciones de su poder estaban por venir. La respuesta aguardaba en el futuro, como un tesoro escondido que había de forjar la fe y la libertad en un pueblo escogido. En la mañana que siguió al desafío en el palacio del faraón, el sol iluminó el cielo con un brillo que parecía profetizar el cambio. Moisés se despertó en la alborada, aún lleno de la vibrante promesa que había escuchado la noche anterior. No había tiempo que perder. El destino de su pueblo dependía de su obediencia a la voz de Dios. Convocando a Aarón, juntos oraron fervientemente, pidiendo dirección y valentía antes de dirigirse nuevamente a la corte. El faraón no puede seguir ignorando al Dios verdadero, le recordó a Aarón, su mirada intensa llenando el aire con la certeza del propósito. Moisés asintió, sintiendo el ardor de la convicción en su pecho. No seremos desmandados. El Señor está con nosotros. Al llegar al palacio, la atmósfera estaba quieta, cargada de la expectativa tensa de lo que estaba por venir. Se presentó ante el faraón una vez más, esta vez con la determinación plenamente armada, sabiendo que las palabras de Yahvé resonaban en su ser. Faraón comenzó con firmeza. El Señor Dios de Israel dice, «Deja ir a mi pueblo, para que me sirva». Con arrogancia el faraón esbozó una sonrisa burlona. «¿Acaso piensas que temeré a un Dios que desconozco?», replicó, su tono lleno de desprecio. La incredulidad en su voz fue como un chisporroteo en el aire, pero Moisés no se dejó amedrentar. Su corazón palpitaba con la urgencia del mandato divino. «Si no lo haces, experimentarás las consecuencias de tu obstinación», retó, sus palabras impregnadas de la autoridad celestial. «Vienen plagas que demostrarán el poder de nuestro Dios». A medida que las tensiones aumentaban, la atmósfera del palacio se volvió eléctrica. El faraón, en su necedad, miraba a Moisés como si fuera un insecto insignificante. «¿Qué señales me traerás para probar que el Dios de los hebreos está contigo?», exigió. Y Moisés sintió que el peso del desafío pendía sobre él como una espada afilada. Instintivamente preguntó a su hermano Aarón que arrojara su vara al suelo. Cuando lo hizo, la vara se transformó en una serpiente, un milagro que envió un escalofrío a través del palacio. Pero el faraón, imperturbable, llamó a los magos de Egipto, quienes también realizaron trucos similares. «¿Qué me dicen esos trucos, hebreo?», se burló el faraón. Entonces, en un momento de fe y determinación, Moisés supo que no podría detenerse aquí. «La vara de Dios devorará a todas las demás», proclamó. Y a medida que la serpiente de su vara consumía las serpientes de los magos, la mano de Dios se manifestaba con poder indiscutible. Sin embargo, el corazón del faraón permanecía endurecido. «Sus trucos no me impresionan», contestó, y con ello desechó toda advertencia celestial. Fue un momento de fuerte desafío, y Moisés se retiró, consciente de que la batalla había comenzado, no solo contra el faraón, sino contra las tinieblas que oprimían a su pueblo. Esa noche, mientras el pueblo hebreo clamaba a Dios, Moisés buscaba dirección en la oración. Recibió la promesa clara de que vendrían plagas sobre Egipto, cada una más terrible que la anterior, señales de la libertad que estaba por venir. «Mi pueblo será liberado», resonaban en su corazón las palabras de Yahvé, un canto de esperanza en la noche oscura. Los días se sucedieron en un tenso ciclo de confrontaciones. La primera plaga cayó sobre Egipto. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, un signo irrebatible que estremeció al faraón. El terror y la desesperación comenzaron a sacudir las tierras de Egipto, pero el faraón continuó su resistencia, jugando con el destino de su propio pueblo. Cada plaga que Yahvé desataba era un recordatorio de su poder supremo,
Primera, segunda, tercera. La invasión de ranas, piojos y moscas, seguida por la mortandad del ganado. La opresión de los hebreos se volvía más evidente mientras la naturaleza misma parecía respirar contra Egipto. Moisés y Aarón, en medio de la devastación, se mantenían firmes en fe, llevando el mensaje de redención con cada golpe. El Señor está por actuar de manera que nunca antes se ha visto, anunciaban, y el pueblo, quebrantado por la angustia, comenzaba a despertar a la esperanza de lo que estaba por acontecer. En medio de las plagas, la fidelidad de Dios se tornaba evidente, y la historia alcanzaba un punto crucial. Los pronósticos de liberación cruzaban el horizonte. Mientras tanto, el faraón seguía endureciendo su corazón, cegado por su arrogancia y el orgullo de un rey que no conocía el temor de Dios. Pero lo que había comenzado como un clamor estaba evolucionando hacia un grito de liberación. La fe de los hebreos renacería como una llama ardiente, y así, el divino plan de salvación de Yahvé estaba por culminar en un acto de poder sin precedentes. La próxima plaga prometía ser la más terrible de todas, una manifestación de la soberanía y juicio del Altísimo. Las promesas de Dios resonaban y el futuro vibraba con la expectativa de su intervención omnipotente. ¿Cuál sería el desenlace de la lucha entre la luz y las tinieblas? ¿Hasta dónde permitiría Dios que el faraón desafiara su autoridad? La historia de salvación contaba contra el tiempo, con cada plaga tesela de un rompecabezas divino que se acercaba al cumplimiento, seguido por la luz de una liberación tan deseada.